Muy buenos días. El día de hoy abordaremos el tema de selección de personal. Como anteriormente lo hemos hecho, relacionaremos el concepto de selección con una palabra clave. Esta será elegir. Buscaremos la forma más adecuada, buscaremos la forma más eficiente para elegir dentro de nuestros candidatos al más adecuado. Elegir pareciera una cuestión sencilla, pero requiere del diseño, de un proceso adecuado. Será muy importante esto. Muy bien. Tenemos que reconocer también las características de nuestro proceso de selección del personal. ¿Qué características debe tener? Algunas de las características esenciales serán que sea un proceso flexible. Es decir, existen innumerables procesos de selección que responden a necesidades concretas de cada organización. No debemos pensar que un solo proceso debe de llevarse siempre, en todo momento, en las organizaciones. Tenemos que adecuarlo. Tendrá que ser dinámico. ¿Sí? Tendremos que encontrar esa parte dinámica en ese proceso. Además, debemos reconocer que es un proceso que cumple con una función esencial. Esta será comparar. Comparar de entre todos nuestros candidatos cuál es el que puede cumplir con las funciones que se le asignaron. Cuál es el que tiene las características de ser. Y retomo nada más. En este momento, ustedes ya tienen a los candidatos en la puerta de su organización y además tienen una descripción de puestos. Lo voy a tratar de ejemplificar de esta forma. Pensemos que esta es nuestra descripción de puestos. Esta será nuestra descripción. Esto es lo que la organización tiene. Pero además tendremos un número adecuado de candidatos. Estos candidatos llegaron a nosotros por nuestra eficiencia en el proceso de reclutamiento. Sabemos que tienen características que necesita nuestra organización, pero no hemos tomado el tiempo para analizarlos a detalle. ¿Sí? Puede resultar que este candidato se acerque a nuestra descripción de puestos. Puede ser que este candidato se acerque a esta descripción de puestos, pero puede resultar que este candidato se acerque aún más a esta descripción de puestos. Para cumplir con este espacio, nosotros tenemos que hacer un proceso de selección. ¿Sí? Nosotros necesitamos conocer ese mismo proceso para saber si este candidato se acerca aún más y él aún más. Este es un proceso, el cubrir esta parte es un proceso adecuado, un proceso estandarizado, la incorporación de técnicas adecuadas. Muy bien, esta descripción está dada por la organización. Podemos nosotros comparar entre estos candidatos y esta descripción de puestos. Pero a su vez, también podemos comparar entre este candidato y este candidato y este candidato. Para eso nos sirve. Necesitamos ser eficientes en esto. Muy bien. Tengamos presente también algo importantísimo en el proceso de selección. Si nosotros tomamos como base el elegir al candidato más adecuado, debemos pensar también qué es lo que resulta importante conocer en ese candidato, no para nosotros, sino para nuestra organización. ¿Qué necesitamos saber? Sus actitudes,
sus competencias, su grado académico, ¿qué necesitamos saber? Sus antecedentes, familiares o laborales, su salud, su experiencia, sus conocimientos, ¿qué necesita? Eso es importante porque de aquí se elegirán las técnicas de selección. La personalidad. ¿En qué tiene interés nuestra organización? ¿Qué resulta importante para nuestra organización? Saber sobre los candidatos. Sobre su experiencia. Tendremos que relacionar una técnica para saber sobre su experiencia. La personalidad. Necesitamos que elegir a una técnica para saber sobre la personalidad. Sus actitudes, sus competencias, su grado académico, sus antecedentes. Entonces tenemos que pensar en ese diseño. Habrá empresas que digan, yo me centraré en la experiencia. O otras dirán, yo me centraré en las competencias, yo me centraré en la salud de los candidatos. Pero yo me centraré en todos. Y otorgaré un grado o un porcentaje para cada uno de ellos. Tal vez está de más mencionarlo, pero en un mando operativo sean un poco menos los indicadores o las áreas que queremos indagar. En un mando medio o en un mando directivo queremos conocerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese puesto tiene más responsabilidad, tiene más obligaciones. Las consecuencias de un mal proceso de selección las conocemos. Pueden ser los índices de rotación, pueden ser el ausentismo, pueden ser conflictos a la hora de estar trabajando en equipo o trabajando con el jefe. ¿Sí? Esos indicadores, esas cuestiones negativas de no darnos el tiempo para conocer a nuestros candidatos, se van a ver reflejadas en un tiempo posterior. Al final de cuentas, recursos humanos necesitamos que nos diga a quién vamos a contratar y que nos sustente basado en ese proceso quién es el más adecuado. Que no quede de manera subjetiva, que no ante la pregunta ¿y por qué lo contratamos a él? Digo, bueno, pues tenía buena apariencia. No. ¿Por qué? Porque hicimos un proceso, porque indagamos, porque generamos técnicas, porque aplicamos esas técnicas, las evaluamos y tenemos un proceso sistemático, un proceso que nos ayuda a tomar una decisión. A tomar una decisión en el sentido de todos nuestros cambios. ¿Sí? De aquí es donde surgen. De aquí es la base para saber si vamos a utilizar la entrevista como técnica de selección, qué pruebas psicométricas vamos a aplicar, si vamos a aplicar un examen médico, una prueba psicométrica, decíamos, si vamos a elegir hacer una revisión, una investigación de sus antecedentes laborales, cuántas empresas vamos a llamarles, si vamos a hacer una revisión de su currículum, si vamos a tomarnos el tiempo para saber en qué escuelas estuvo, en qué generación estudió, si vamos a hacer una técnica, una entrevista, una prueba de conocimientos, una cuestión de actitudes, si va a ser una prueba de simulación. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y retomo un poquito lo que se mencionó al inicio. Porque es dinámico. Porque tal vez alguna organización diga, bueno, para mí, el paso número 1 de mi proceso de selección es indagar en la experiencia del candidato. El paso número 2 será indagar sobre su grado académico. El paso número 3 será indagar sobre su personalidad. El paso número 4 será hacer una revisión o un examen médico para conocer su salud. El paso número 5, antecedentes, conocimientos.
y actitudes. Pero puede ser que para otra organización no lo sea así. Para otra organización puede otorgar el número 1 a las competencias, el número 2 a la experiencia, el número 3 a los antecedentes. ¿Qué es lo que necesitamos contemplar nosotros? Nosotros necesitamos tener presente, como anteriormente lo hicimos, el tiempo que nos va a llevar. Pensemos en el proceso de selección como un filtro que nos va a iniciar nuestro proceso con 20 candidatos y que estos, basados en la aplicación de las diferentes técnicas, nos tienen que dar 5 candidatos solamente. Entonces, debemos determinar también que las pruebas psicométricas nos van a tardar mucho tiempo, que tal vez el análisis del currículum, tratando de indagar en los grados académicos y otros aspectos, pues sí lo podemos hacer de manera más ágil. Podemos empezar con los 20 para que estos se nos reduzcan a 15 candidatos que están en vías de continuar con el proceso y que además esos datos aparecen en la descripción. Espero que esto nos pueda servir como una parte de conocimiento general sobre el proceso de selección. Les recuerdo que en el material que tienen en sus módulos viene más detallada la información. Yo sigo sus órdenes como siempre y espero sus comentarios o dudas. Que tengan muy buen día.